Gracias a Dios por esta nueva oportunidad, por la gran posibilidad de empezar o de continuar conociendo. De manera que bienvenidos todos, personas nuevas, bienvenidas. Anhelamos que pueda realmente recibir luz y un mayor conocimiento del Señor Jesucristo y de su obra. Y queremos orar, como siempre lo hacemos, profundamente necesitados del Espíritu Santo. Recordemos que la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, es soplada por el Espíritu Santo, por el aliento que es el Espíritu Santo. De manera que toda la palabra está íntimamente vinculada al Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo es quien nos lleva a conocer toda la verdad a través de la palabra. Y es Él quien con su poder le da vida a la palabra de Dios y poder para que sea eficaz. De manera que si nosotros vamos a tocar la palabra de Dios y olvidamos al Espíritu Santo de Dios, pues creo que estamos pasando por alto una realidad espiritual tremenda. No podemos desvincular la palabra de Dios del Espíritu de Dios. De manera que si el Espíritu de Dios lo invocamos y Él viene con la palabra, Él hace que la palabra sea viva, sea eficaz. Él hace que la palabra sea más cortante que espada de dos filos, que penetre hasta separar el alma del espíritu. Otras versiones dicen partir. La palabra de Dios tiene el poder para partir la dureza del corazón, la dureza que haya en el alma de nosotros. El Espíritu Santo tiene la capacidad de discernir, juzgar, separar tanto los pensamientos como las intenciones del corazón, cuáles son de Dios, cuáles no son de Dios. De manera que vamos a pedirle al Padre Celestial que nos dé su Espíritu Santo y que el Espíritu Santo sea el que alumbre su palabra y nos la dé a revelar en esta noche. Padre nuestro, queremos dar gracias por este día, queremos dar gracias por la existencia que nos has dado, queremos dar gracias por el aliento de vida que sostienes en nosotros. Queremos dar gracias por las fuerzas ordenadas a nuestros cuerpos en el día de hoy. Queremos dar gracias por tu amor. Queremos dar gracias por la presencia de tu Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Sabemos que tu Espíritu no solo está en nosotros, sino que está con nosotros y que está sobre nosotros. Hoy necesitamos de la presencia del Espíritu Santo. Él ya está en nosotros. Él está con nosotros, ayudándonos, y Él está sobre nosotros con su poder, oh Dios. Espíritu de Dios, sé tú hoy en ese trabajo fantástico de revelación, de sabiduría. Sé tú dándonos a conocer más del Señor Jesucristo. Sabemos que conocer de Cristo es tener comunión con el Padre Celestial, porque el Padre a través tuyo nos está mostrando algo de lo que es el Hijo para Él. Solo el Padre puede darnos ese conocimiento, porque solo el Padre conoce al Hijo. De manera que es una bendición y te agradecemos, Santo Espíritu de Dios, esa comunión, dándonos a conocer lo que Jesús es para el corazón del Padre. Bendito seas por ello. Gracias, Señor. Multiplica la gracia, multiplica la paz en nosotros, en la medida que el Espíritu Santo puede aumentar el conocimiento en nosotros de quién es Cristo Jesús. Gracias. Gracias, Padre nuestro. Tú nos alientas en tu palabra. Tú nos has dicho que si nosotros que somos malos padres damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más tú que eres bueno, darás tu Espíritu Santo a quien lo pide de ti día y noche. Venimos a ti, Padre bueno, en esta noche, sabiendo que nos amas como a Cristo, nos aceptas tanto como a Cristo, Señor, y somos el cuerpo de Cristo y tú no tienes una medida de aceptación diferente para la cabeza que es Cristo, diferente a la que das al cuerpo de Cristo. Hoy podemos decir, Señor, que somos como Cristo es. Somos hoy nosotros, cada uno como Cristo es. Somos amados, somos aceptados,
Somos un regalo que tú recibes con deleite, Padre nuestro, y damos tantas gracias por ello, Señor. Gracias, Padre bueno, gracias, Señor. Gracias por esa relación a la que tú nos llamaste, para la que nos escogiste. Bendito seas eternamente y para siempre. Gracias. Tú conoces nuestra ignorancia, tú conoces que nuestros pensamientos no son como tus pensamientos. Tus pensamientos, tus caminos son más altos que los nuestros. Ninguna mente humana puede alcanzar lo que solo el Espíritu Santo puede traer a nosotros por revelación. De modo que hoy estamos declarando nuestra ignorancia, estamos declarando nuestra impotencia, estamos declarando nuestra pobreza, nuestra ceguera, nuestra sordera. Y deseamos, Padre de gloria, en el nombre de Jesucristo, que abra nuestros ojos, nuestros oídos. Hoy estamos declarando que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, tu sabiduría en nuestra ignorancia, Señor. Tus riquezas en nuestra pobreza. Bendito seas. Hoy, Señor, con gozo y de buena gana, nos gloriamos en nuestra debilidad, ignorancia, pobreza, Señor amado, sabiendo que tú obras mejor y te perfeccionas en esas circunstancias nuestra de debilidad. Tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Bendito seas. Gracias. Y recibimos en esta noche lo pedido, lo anhelado, y te bendecimos, Padre de gloria. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas eternamente y para siempre. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios bueno. Amén. Y amén, Señor de gloria. Gracias, Padre. Bueno, muy bien. Estamos terminando el año según calendario gregoriano. Entonces vamos a comenzar hoy nuestro tema. Estamos revisando dentro de las ofrendas levíticas en el capítulo 1 lo que se llama el holocausto. Y hemos visto que el holocausto nos deja ver que nosotros hemos tenido solo una visión de la cruz y de la obra de Cristo en la cruz. Y que esa visión que hemos tenido, pues ha sido la que recibimos cuando nos compartieron del Evangelio, en el sentido de que a Cristo con su muerte, Él le da muerte a todo lo que era la naturaleza adámica en nosotros. Naturaleza que no deseaba la amistad de Dios. Pero que el Señor no solo da muerte a la naturaleza adámica en nosotros, sino que Él, así como Él resucitó y fue declarado Hijo de Dios con poder de resurrección, Él con ese poder de resurrección no solo le dio muerte a lo adámico en nosotros, sino que Él engendra en nosotros una nueva criatura espiritual, un nuevo ser. Somos una nueva raza, para decirlo de alguna manera. De manera que Cristo Jesús muere, se lleva su debilidad extrema a la raza adámica y a cambio, Él levanta una nueva raza, que son hombres y mujeres engendrados de nuevo como criaturas espirituales. Y esa es la creación nueva, la cual va creciendo en nosotros hasta que llegue a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Jesucristo mismo. Nosotros entonces tenemos ese mensaje que Dios quiere la amistad del ser humano, que Él sabe que el ser humano en su naturaleza adámica no desea ardientemente esa amistad. Algunos la rechazan, otros sencillamente la ignoran, otros sencillamente la menosprecian, la ven con desdén. Y que Dios, en su infinita misericordia y amor por nosotros, envió a su Hijo Jesucristo para que se volviera todo aquello que nos separaba de Dios y que nos impedía tener una amistad como Él la desea. Tener amistad, pues es el mensaje realmente de amor, porque la amistad según Dios consiste en una relación en la cual cada parte se sienta amada por la otra. El mensaje de reconciliación es decirle a las personas: Dios desea la amistad tuya, o sea, que Dios desea que tú te sientas amado por Dios y Dios desea sentirse amado por ti. O sea que el mensaje de reconciliación es el mensaje de que Dios nos ama, y por ese amor, y para que podamos recibir ese amor y podamos darle ese amor a Dios también, Él entonces envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por la obra de la cruz le da muerte
una vieja naturaleza que no quería relación con el Señor y engendra una nueva criatura que anhela ardientemente el amor de Dios. Ese es el mensaje, tan sencillo como eso. Entonces, hemos visto que la cruz, en ese mensaje, si ustedes ven, la estamos presentando como aquel lugar donde Jesús da muerte a la vieja naturaleza que había en nosotros. Pero en el holocausto vemos que hay otra forma de ver la cruz y es la forma en que el Padre Celestial la ve. Y es que en el holocausto el Padre Celestial desea que veamos que Jesús tomó la decisión de honrar al Padre, de darle gloria al Padre, obedeciendo lo que el Padre quería, ordenaba. El Padre deseaba justamente que Jesús quitara del ser humano todo lo que impedía que se acercara a Dios. Pero Jesús en sí mismo no deseaba hacer lo que debía hacer en la cruz. Él allí necesitaba volverse pecado. Allí él iba a estar bajo la ira de Dios y allí él iba a ser desechado por Dios en cierta forma. Iba a perder el rostro de Dios frente a él. Dios iba a voltear su rostro. De tal manera que cuando Jesús ve que ese es el sufrimiento que le espera en la cruz para darle muerte a la naturaleza adámica, él manifiesta allí en el huerto de Getsemaní que él no quiere esa copa de sufrimiento. Y le dice al Padre, si es preciso, pasa de mí esta copa. Bueno, enseguida Jesús dijo algo que realmente es la cruz como actitud. Jesús dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Jesús sabía entonces que tenía que pasar por la cruz, por esa muerte, y que él moría también a sus propios deseos de no sufrir, y que al hacer eso iba a sufrir y estaría satisfaciendo el deseo de Dios y estaría logrando la redención para nosotros. De manera que Dios ve la cruz como aquel lugar donde Jesús, a pesar de que tenía que pasar por la muerte, lo glorificó en su gran totalidad. Satisfizo enteramente y plenamente el corazón de Dios. Ahora, pensemos en esto. La humanidad venía 4,000 años atrás, desde la caída de Adán, una humanidad que no quería la amistad con Dios, una humanidad que desobedeció a Dios y seguía desobedeciéndolo, una humanidad que no lo honró, una humanidad que entró en rebeldía con él, una humanidad que menospreció la palabra de Dios, menospreció sus leyes, sus mandamientos, sus advertencias, sus consejos. Miren ustedes la humanidad 4,000 años en esa actitud hacia Dios. Y ahora viene un hombre, Jesús, como un hombre nuevo, como un postrer Adán, un nuevo Adán. Y él pasa incluso por la cruz con el fin de lograr satisfacer el deseo de Dios, de hacer su voluntad, lo que no se hacía 4,000 años desde el huerto del Edén. De manera que el Padre ve eso en Jesús como el holocausto. O sea, ve que hay un ser hecho hombre que estuvo dispuesto a morir a cambio de satisfacer la voluntad del Padre Celestial. O sea que Jesús vio en la cruz ese lugar en donde él podría darle la gloria, la honra al Padre Celestial, donde él podría obedecer la voluntad de Dios a plenitud. Allí entonces, cuando Dios mira a Jesús como el holocausto, observen que Dios Padre está mirando a Jesús como ese hijo que está obrando lo que el Padre siempre deseó. Un hijo que realmente valoró a lo sumo la palabra de Dios y la obedeció. Entonces, en el holocausto vemos que hay esa relación del Padre Celestial con Jesús como hijo y que fue tan alta la satisfacción que Jesús dio al Padre, que por esa satisfacción que Jesús le dio al Padre a través del sacrificio en la cruz, de su obediencia, aún pasando por la muerte, debido a esa maravillosa satisfacción que Jesús dio al Padre, es que el Padre expía, o sea, reconcilia
el Padre puede ahora esperar la amistad del ser humano para con Él, para con Dios. Entonces, la expiación, la reconciliación y volvernos a amistad con Dios es algo que el Padre nos da debido a la absoluta y total satisfacción que Jesús le dio como hijo al Padre Celestial, por la gloria que le dio, por la honra que le dio. De manera que debido a ese sacrificio, a esa manera en que Jesús pensó y decidió, es que nosotros podemos disfrutar hoy en día de que hubiéramos sido hechos hijos de Dios, engendrados de Dios, y que podamos tener una amistad con Dios. Podamos sentirnos amados por Dios como Padre que es nuestro también, y el Padre se pueda sentir amado con nosotros por nuestra obediencia, que la hacemos por amor y de todo corazón. De manera que el holocausto, en la relación Padre-Hijo, en ella no está presente el pecado y los pecados del ser humano. Ahí realmente está presente la obediencia del Hijo, honrando y glorificando al Padre. Así de sencillo y de poderoso. Esa otra cara, que es la cara con que Dios vio la cruz y vio el sacrificio de Jesús, no la conocíamos y la estamos entonces viendo ahora. Y hemos visto que ese sacrificio es el que nosotros hemos de celebrar. Es un sacrificio en el que, en ese aspecto como holocausto, es el sacrificio que hemos de celebrar incluso como congregación, porque allí nosotros nos presentamos no como pecadores convencidos, sino como personas que han entendido cuál fue el sentir que hubo en Cristo hacia el Padre y cuál fue la receptividad y el efecto de la entrega de Jesús para hacer la voluntad de Dios y darle gloria a Dios. Entonces, en ese holocausto no hay cabida para que estemos pensando en el pecado de nosotros. La cara que muestra y habla del pecado nuestro es lo que se llama la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, que las veremos al final de este estudio, pero hasta ahora vamos con la primera y empezamos por acá porque este es el orden que Dios le da. O sea, Dios está mostrando cuán importante fue para él la obra de Jesucristo en la cruz, restaurando la gloria de Dios, dándole honra y logrando la satisfacción plena del Padre Celestial. Y que debido a eso, Él nos ha dado la reconciliación. Sabe que ahora puede esperar de nosotros que la amistad nuestra sea para Él y Él pueda también mostrarnos su amor. Los sacerdotes, que son los hijos de Aarón, una familia sacerdotal, ellos podían ofrecer ese tipo de ofrendas que llamaban holocaustos, que era una tipología de lo que Cristo hizo, lo que estamos viendo, lo que estamos revisando de la actitud de Cristo y de la receptividad y lo que causó en el Padre. Ellos, los sacerdotes, hijos de Aarón, podían ofrecer holocaustos, era una ofrenda voluntaria, se ofrecía frente a la puerta del tabernáculo. En cambio, la ofrenda por el pecado y por la culpa se ofrecía fuera del campamento, o sea, el lugar era totalmente diferente. Ahora, un sacrificio por el pecado y la culpa no era un sacrificio voluntario, en el fondo era un sacrificio necesario, era una obligación, porque a través de un sacrificio por el pecado y por la culpa, pues era satisfaciendo la ley de Dios, ¿no? La ley demanda que la paga del pecado sea muerte. Entonces, fíjense que el sacrificio de Jesús es voluntario, totalmente diferente al sacrificio por la culpa y por el pecado, y se ofrece en lugares diferentes. Eso muestra cuán diferente es para Dios lo uno y lo otro. Aunque en ambos hay muerte, aunque en ambos se puede ver la cruz. Entonces, siguiendo con ese concepto, con estos conceptos que Dios nos está dejando conocer, vamos a ver hoy y continuamos con la lectura de Levíticos 1. Y vamos al verso 6. Y allí encontramos una frase que dice, y desollará el holocausto. Está hablando entonces de cómo se ofrecía el holocausto, de los componentes y ritos que se llevaban a cabo en el Antiguo Testamento. Pero en cada componente y en cada rito hay algo que Dios quiere revelarnos, que entendamos, que podamos ver de cómo vio Él la obra de Jesús. Entonces allí dice la Escritura, está escrito en Levítico 1, verso 6, y desollará el holocausto. El acto ceremonial de desollar es particularmente expresivo. Consistía en quitar la parte exterior de la víctima, o sea, la piel, a fin de que se pusiera de manifiesto lo interior. Repito, eso que Dios ordenaba en el Antiguo Testamento con respecto al holocausto, de que se desollara a la víctima, al sacrificio,
al animal que hacía de víctima. Ese acto de desollar sencillamente consistía en quitar la piel del animal a fin de que se pusiera de manifiesto lo interior. ¿Qué significa esto cuando hablamos de que la víctima es Jesús? No era suficiente que la ofrenda fuese exteriormente sin defecto. Acuérdense que lo primero que describe el Señor en Levítico 1 con respecto al holocausto es que debe ser un sacrificio sin defecto. Y vimos que Jesús es el Cordero de Dios, que es el único que puede cumplir ser sin defecto. Y que el ser sin defecto, es decir, la perfección de Él, estuvo en todas sus acciones, en todos sus pensamientos, en todos sus sentimientos, en todos sus deseos durante toda su vida y en la cruz. De tal manera que, por eso acá volvemos a revisar eso, ¿no? No era suficiente que la ofrenda fuese exteriormente sin defecto. Era necesario, además, que el interior, con todas sus ligaduras y coyunturas, fuese puesto al descubierto. El desollar solo se ordena para el holocausto y resalta la perfecta sumisión de Cristo hacia el Padre y su deseo sincero de buscar su gloria. O sea, Jesús en su interior llevaba lo mismo que manifestaba en su exterior. Exteriormente él manifestaba acciones, palabras, deseos, que eran los que daban gloria y honra al Padre. Pero no solo él exteriormente manifestaba acciones, palabras, deseos para darle gloria a Dios, sino que él en su parte interior, en lo más profundo de su ser, él fue un verdadero holocausto. O sea, él en su interior llevaba justamente esa misma naturaleza que expresaba externamente. O sea, vine para darle gloria al Padre y para darle honra. Muy bien, y hacer su voluntad. Entonces Jesús es un verdadero holocausto tanto en lo externo como en lo interno. Luego dice acá, en el mismo verso de Levíticos 1:6, después de decir que hay que desollarlo, dice, y lo dividirá en sus piezas. Entonces allí encontramos que hay que dividirlo en lo que son su cabeza, sus brazos, las partes internas. Había que dividirlo totalmente. Ya vamos a ver entonces lo precioso que tiene que ver esto de que él se dividía, era dividido por los sacerdotes en todas sus piezas. Este acto de dividirlo en piezas presenta una verdad semejante a la que se enseña en el perfume aromático molido, que se encuentra en Éxodo 30, 34 al 38 y en Levítico 16, 12. Cuando se habla del perfume aromático molido, se decía que debía machacarse, triturarse a lo más fino que fuera hasta que quedara como una harina fina. ¿Y qué es lo que el Señor tiene en medio de esto, de expresar, de volver partículas lo más pequeñas posibles? Si leemos Éxodo 30, del 34 al 38, encontramos allí que Dios le dijo a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, eso es volverlo en las partículas más pequeñas que tenga, separarlo hasta las partículas más pequeñas, y es lo que se está haciendo en cierta forma parecido, similar, en el holocausto, se separaban las partes. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Ahora miremos Levítico 16, versos 12 y 13. Allí está escrito lo que el Señor estaba ordenando a Moisés. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará dentro del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Estaba hablando del ceremonia que hacía el sumo sacerdote el día de expiación cuando entraba al lugar santísimo. Observemos entonces que en ambas citas de la Biblia está hablando de un perfume molido a lo sumo, ¿cierto?
¿Y por qué tiene que ver esto con el holocausto? Y van a ver aquí algo que es absolutamente maravilloso. Esta unción, dada pues por este incienso, es el tipo de las varias gracias del Espíritu Santo, las cuales se hallaban en Cristo en su divina plenitud. Pues observen que el hecho de que Jesús sea partido en partes, llamémosle así, como se hacía con el holocausto, que los sacerdotes lo hicieran, es Dios mostrando que Jesús es similar a ese incienso, el cual tipifica la unción del Espíritu Santo. De manera que todas las gracias diferentes del Espíritu Santo se hallaban en Cristo, se hallaban en Cristo. Por eso Cristo se asimila a ese incienso. Van a ver por qué se asimila a ese incienso. ¿Cómo es que logra llegar a asimilarlo uno a lo otro? Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos, desde palacios de marfil te recrean. Salmo 45:8. Dios ha ungido de Espíritu Santo y de poder a Jesús de Nazaret, dice Hechos 45:8. Dios ha ungido de Espíritu Santo y de poder a Jesús de Nazaret, como está en Hechos 10:38. Todas las gracias del Espíritu Santo y de poder a Jesús Nazaret, todas las gracias en su perfume de olor perfecto, se concentraron en Cristo y solo de Él pueden emanar. Solo de Él pueden emanar todas las gracias del Espíritu Santo. Continuemos en Levítico 1, dice en versos 7 y 8. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Observen que en las citas que están en Éxodo y en Levítico sobre el perfume, el incienso se echaba sobre brasas que eran un incensario. Aquí nos están diciendo que el cuerpo de Cristo es totalmente dividido y todas las piezas de su cuerpo son echadas sobre las brasas que han originado los sacerdotes allí en el altar. O sea, pareciera que hay como un paralelo entre lo que es el incienso echado sobre fuego y las partes del cuerpo de la ofrenda que se daba como holocausto. Van en paralelo. Esto era un gran privilegio para la familia sacerdotal. Recuerde que allí no se está hablando ni se está mirando al pecado que había en el ser humano, ni que Jesús había sido hecho pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Recuerden que en el holocausto solo está la mirada de Dios sobre Jesucristo. ¿Qué significa para Dios el holocausto? Significa mirar a su Hijo, dándole total honra y gloria, haciendo su voluntad, obedeciéndole, aún pasando a través de la cruz en muerte. Eso es lo que está viendo. Entonces, Jesús está allí siendo como una especie de incienso sobre el cual se echa el fuego, tal como está aquí esa forma del rito antiguo para poder ver lo que Dios quiere que veamos en el sacrificio de Jesús con respecto al Padre Celestial. Dios, dice acá, el holocausto se ofrecía a Dios, se quemaba completamente sobre el altar. Hay otras ofrendas en las que el sacerdote podía comer parte de la ofrenda. Incluso hay otros en los que vamos a ver que podía comer también el oferente. Pero al final siempre, pues había una parte que se ponía al altar y se quemaba totalmente. Aquí en el holocausto es la única ofrenda en la cual toda la ofrenda es quemada. Aquí ni el sacerdote ni el oferente comen nada de la ofrenda. O sea, esto nos hace ver que desde el punto de vista en su relación entre Cristo y Dios, Cristo en el holocausto se entregó entera y totalmente para el Padre Celestial. Él primero estaba hablando, mirando, apuntando a la gloria, a la honra del Padre Celestial y a la obediencia a sus mandatos, a sus preceptos, a sus deseos eternos. De modo que el hombre no tenía en él ninguna parte, pero los hijos de Aarón, el sacerdote, siendo así mismos sacerdotes, están aquí alrededor del altar de Dios, no para comer parte del sacrificio, dice acá, sino para contemplar la llama de un sacrificio agradable a Dios.
para contemplar la llama de un sacrificio agradable a Dios, elevándose a Dios en olor grato. Elevándose a Dios en olor grato. O sea, está mostrando el agrado que Dios tuvo por el sacrificio de Jesús, siendo voluntario, siendo sin defecto, perfecto en todo, siendo perfecto tanto en la manifestación externa como en su interior, ¿cierto? Y ahora siendo tratado como si fuera absolutamente incienso ese sacrificio para Dios. Esta era una gloriosa posición para los sacerdotes y un tipo evidente de lo que Dios ha dado a la iglesia en su comunión con Él, a saber, mirar el cumplimiento de su perfecta voluntad en la muerte de Cristo. Cuando nosotros entendemos esto, de que en el holocausto están sacerdotes, en que esto tiene que ver con la iglesia, esto es digno de que ustedes lo subrayen en sus textos, ¿no? Dice acá, el estar allí, en los sacerdotes, presenciando y llevando a cabo conscientemente cada parte del rito, tiene que ver es con la iglesia, ¿no? Entonces, era una gloriosa posición el estar en esa ofrenda y un tipo evidente de lo que Dios ha dado a la iglesia en su comunión con Él, a saber, Dios ha dado a la iglesia mirar el cumplimiento de su perfecta voluntad en la muerte de Cristo. Mirar el cumplimiento de su perfecta voluntad en la muerte de Cristo. Mirar el cumplimiento de su perfecta voluntad en la muerte de Cristo. La muerte de Cristo satisfizo enteramente la gloria y la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que mirar eso. De manera que cuando nos reunimos en reuniones, digamos, totales, donde estamos en el culto que brindemos al Señor, nosotros debemos estar allí como sacerdotes. Estamos en la presencia de Dios. Allí no vamos a mirar el culto como Jesús hecho pecado y bajo la ira de Dios, sino que nosotros cuando nos reunimos como congregación, deseamos que esa reunión sea un altar encendido para Dios. Y ese altar encendido tiene que ver es con el holocausto. ¿Y por qué? Porque allí no hay pecadores. Allí está, nosotros no vamos no vamos con la conciencia de que soy un pecador convencido, soy pecador. No, allí vamos como sacerdotes vestidos de gloria y de hermosura. Y vamos a entrar en ese espíritu que da la comunión de Cristo con el Padre con respecto al sacrificio de Jesús, para que miremos que el cumplimiento de la perfecta voluntad de Dios, ¿cierto?, se dio en la muerte de Cristo. Cristo con su muerte dio cumplimiento total y pleno a la voluntad de Dios. Era un hombre dando la honra, dando la gloria y obedeciendo al Padre Celestial. Un hombre que apreció y valoró total y absolutamente el deseo de Dios, la palabra de Dios, en contraste con el hombre pecador. Allí estamos entonces nosotros mirando que el cumplimiento de la perfecta voluntad de Dios fue dado en la muerte de Cristo. Y gloriarnos también nosotros con ello, porque debido a que Cristo cumplió la perfecta voluntad con su muerte, la perfecta voluntad de Dios, debido a ese agrado que Jesús produjo al Padre, el Padre nos reconcilió con Él. El Padre entonces está trabajando para que nosotros podamos volvernos amigos de Dios, podamos recibir el amor de Dios y podamos darle nuestro amor a Dios a través de nuestra obediencia. Eso es lo que realmente sería un culto donde estamos realmente levantando un altar encendido con fuego real para Dios. Qué interesante. Entonces, cuando tú vas a esa reunión, no es ir con la mentalidad de soy pecador, el Señor me perdona, el Señor limpia, el Señor me ayude, quiero ser libre de la culpa, siento condenación por lo que dejé de hacer o por lo que hice equivocado en esta semana. No, allá no vamos a eso. Allá vamos a mirar, a celebrar, a impregnarnos de ese espíritu de que el cumplimiento de la voluntad perfecta de Dios se dio
en la muerte de Cristo para el Padre Celestial, y donde el Padre ha recibido una satisfacción total, y debido a esa satisfacción, el Padre se ha reconciliado con nosotros, nos ve como a Jesús, somos como Jesús es, totalmente aceptados y totalmente amados por Dios. Somos sacerdotes cuando estamos en esa reunión, no vamos con la mentalidad de pecadores. Esto es absolutamente poderoso. Yo te preguntaría, ¿cuántas reuniones has sido donde tu mentalidad sea esta que estamos viendo hoy? Allá vamos con una mezcla de pecado, de culpa, de condenación, deseando perdón, deseando limpieza, y también vamos a adorar a Dios. Pero la adoración a Dios realmente no se da cuando nosotros nos estamos viendo como pecadores. El vernos como pecadores en el fondo es, no estamos creyendo a lo que Dios hizo a través del mismo Señor Jesucristo. Bien importante esto para meditarlo. Como sacerdotes, como adoradores purificados, porque eso es un sacerdote, un adorador purificado, hemos de considerar la cruz como el cumplimiento de la resolución santa de Cristo de cumplir la voluntad del Padre hasta la muerte. Como sacerdotes estamos allí para contemplar y admirar la perfección de este holocausto. Como sacerdotes estamos allí para contemplar y admirar la perfección de este holocausto, el perfecto abandono de Cristo a sí mismo, a su propia voluntad, y la perfecta ofrenda que Cristo ha hecho de sí mismo a Dios. Tenemos que contemplar eso, mirarlo, meditarlo. ¡Wow! ¡Wow! El Señor Jesús fue la ofrenda perfecta. Eso es el holocausto, la ofrenda perfecta a Dios, que satisfizo entera y totalmente a Dios. Y gracias a esa satisfacción que Cristo da al Padre, el Padre entonces nos ha dado la reconciliación. La reconciliación no nos la dio el Padre, dio a la profundidad de nuestro pecado o a la oscuridad de nuestro pecado. Fue debido a lo que Jesús obró para el Padre, dándole la gloria y honrándolo. Esto es muy poderoso. Ahora, ojo a lo que viene. La palabra hebrea traducida por quemar en la ley del holocausto es completamente diferente a la que se emplea por quemar en la ley del sacrificio por el pecado. ¿Cómo así? Bueno, aquí viene lo que hemos estado viendo, que parecía incongruencia sobre una congruencia absoluta y maravillosa. Vuelvo a leer. La palabra hebrea traducida por quemar en la ley del holocausto es completamente diferente de la que se emplea por quemar en la ley del sacrificio por el pecado. Sigamos leyendo. La palabra hebrea empleada para holocausto significa incienso o quemar incienso. Óigame, la palabra hebrea para holocausto significa incienso o quemar incienso. Cuando decimos que Jesucristo es el holocausto perfecto, Jesucristo es ese incienso perfecto con todas las virtudes del Espíritu Santo, siendo quemado sobre el fuego. No lo mires como carne, míralo como incienso. Ese cuerpo era un incienso entero para Dios, quemándose y subiendo un olor totalmente agradable a Dios. Solo Jesús podía y podrá despedir ese aroma de incienso santo. Solo Él. Solo Él puede dar esa satisfacción total y absoluta al Padre Celestial. Y nosotros hemos sido beneficiados. Tuvimos un efecto absolutamente sobre nosotros de bendición total. Debido a ello, el Padre Celestial nos ha reconciliado con Él. Muy bien. Vemos que la ofrenda por el pecado no solo era quemada en un lugar distinto del holocausto. Vemos que la ofrenda por el pecado no solo era quemada en un lugar distinto del holocausto. El holocausto santo, puro, agradable a Dios, se quemaba en la puerta del tabernáculo, del sitio donde moraba Dios con el ser humano. Mientras que la ofrenda por el pecado se quemaba y se efectuaba fuera del campamento, en las afueras de la ciudad, como murió Jesús, en las afueras de Jerusalén, en el monte del Calvario. Sino que el Espíritu Santo usa palabras distintas para expresar la realización de ellas. Tan diferentes son como son las palabras que se usan. Entonces, holocausto significa quemar incienso. Y Jesús, y solo Él, es ese incienso de deleite absoluto y total
para Dios, el Padre Celestial. La palabra traducida por quemar en relación con la ofrenda del pecado significa quemar en general. La misma palabra designa también las serpientes ardientes de las que habló Números 21. Bien distinta, ¿no? Una cosa es ser incienso santo, exclusivo y único para Dios, y otra cosa es quemar serpientes ardientes. Muy bien, de manera que esto es maravilloso. O sea, el sacrificio del holocausto es, definitivamente, podemos empezar a entender un poco más de ese sacrificio, y creo que esto llena de gozo, llena de paz el espíritu nuestro, llena de gozo y paz. Vemos que Jesucristo es todo para nosotros. Jesucristo es todo. Allí nuestro pecado no participó. Allí ni siquiera participó para ser tratado, ¿no? Fue algo solamente de Jesús y el Padre. Jesucristo es todo. En Jesús estamos completos, definitivamente. Qué bendición tan grande. En la cruz es donde Dios recoge su más rica cosecha de gloria. En la entrega voluntaria que Cristo hizo de sí mismo a Dios, la gloria divina brilla en todo su fulgor. La cruz también ofrece al amor divino un conducto por el que puede deslizarse con justicia. Por la cruz, Satanás es para siempre confundido, como habla Colosenses 2:15. ¿Qué dice allí la Escritura? Una cita que quizás has leído varias veces y la has citado en otras ocasiones. Vamos entonces a Colosenses 2:15. Dice allí la Escritura: y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De manera que el holocausto es algo absolutamente glorioso y poderoso. Es un olor agradable porque es un sacrificio hecho por fuego. Está escrito en Levíticos 1:9. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. ¿Qué significa ese lavar con agua los intestinos y las piernas? Sigue hablando de la pureza de Jesús para hacer el holocausto perfecto para Dios. El lavado ordenado aquí hacía que el sacrificio fuera puro, tanto interior como exteriormente. Tanto interior como exteriormente, tal como Cristo era. Su conducta exterior fue siempre la expresión de sus motivos interiores. Todo en él tenía un solo fin: la gloria de Dios. De manera que vemos que en el holocausto es desollado, o sea, no solo se mostraba a Dios lo externo, sino que también se mostraba lo interno. No solo estaba la pureza que él mostraba externamente, ahora venía la pureza interior total, de manera que era un sacrificio absolutamente perfecto para agradar a Dios. De manera que el holocausto creo que es una puerta que nos ha abierto el Señor para conocer un poco más de la mente que hubo en Cristo para ir a la cruz. Y si nosotros miramos detenidamente, contemplamos y estamos meditando en esto, creo que uno empieza a anhelar ser como Él es, que nuestras vidas sean un holocausto, que nuestras vidas realmente sean establecidas en un fundamento absolutamente sólido, que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que pensemos, todo lo que deseemos, sea para glorificar a Dios, le dé gloria a Dios, sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros vivimos de esa manera, creo que realmente vamos a poder caminar en santidad. Porque para caminar en santidad es necesario que la santidad se perfeccione, se complete. ¿En dónde? En el temor de Dios, ¿no? O sea que nosotros, para darle gloria a Dios, vemos que necesitamos desechar todo deseo, toda complacencia, toda aceptación del mal.
no aceptar pensamientos equívocos, sentimientos equívocos, deseos equívocos, porque todo lo que no está de acuerdo a los deseos, sentimientos y pensamientos de Dios, sencillamente da lugar al pecado, ¿no? Recuerden que el pecado es como similar a lo que sucede con una criatura viva, ¿no? O sea, cuando nosotros dejamos un deseo habitar dentro de nosotros, es como cuando empezamos, como cuando una mujer queda en embarazo. O sea, ese deseo, aunque no lo veamos, va creciendo, va creciendo. Tú lo dejaste residir dentro de ti. Es un mal deseo. Tú dices, ya no, eso es solo un deseo, no tiene problema. No, sí tiene problema y grande. Ese deseo, al dejarlo tú residir, al consentirlo dentro de ti calladamente, él va creciendo. Como crece una criatura en el vientre de una mujer. Hasta que llega el día que ese deseo da a luz el pecado, o sea, cometes la acción que deseabas. Entonces, cuando cometes por primera vez el pecado, satisfaciendo ese deseo, esa criatura nació, salió a la luz, se manifestó. Pero esa criatura, a medida que crece, te pide más y más alimento. Los que han levantado hijos podemos entender esto y con una claridad diáfana. La criatura inicialmente come cada 3 horas día y noche. La mamá lo amamanta. O sea, cuando tú cometes un pecado por primera vez, se originó en un deseo que dejaste allá residir, lo consentiste, permaneció oculto, sí, para los ojos de los demás, pero allá estaba dentro de ti, vivo. Ese deseo entonces llega el día que sale a la luz. ¿Cómo? Cometiendo la primera acción que va a satisfacer ese deseo. Pero esa criatura nueva, ese pecado, va ahora a pedirte más y más. Entonces ya no va a ser solo una acción, sino otra y otra y otra. Y cada vez tiene más ansiedad, como una adicción. Entonces vas de pecado a pecado, pecado, cada vez más pecado. Hasta que ese pecado ha crecido de tal manera que se vuelve un asesino. El asesino tuyo y te da muerte. Así es como funciona. Pero Santiago dice que la tentación es de dónde viene, de nuestras pasiones, de nuestros deseos. Entonces, cuando nosotros vemos que un fundamento sólido, el único fundamento sólido en nuestra vida es que aspiremos. Y como Jesús, todo lo que hagamos, pensemos, deseemos, sintamos, sea para la gloria de Dios. Glorifique a Dios. Ese es un fundamento absolutamente necesario. Y ese fundamento implica que aborrezcamos el mal, porque eso es el temor de Dios, aborrecer el mal. Cuando tú tienes un deseo que aún te parece placentero, tú tienes que decir renuncio a esto y no lo quiero en mi vida. Lo echo fuera, no lo consiento dentro de mí. No lo consiento dentro de mí. Entonces, bien importante que estés cuidando lo que deseas. Apenas se dé un deseo que no da gloria a Dios, que te va a llevar al pecado, deséchalo. No te embaraces, porque cualquier día vas a parirlo. Y una vez que esté parido, entra a exigirte más y más comida para crecer y crecer y crecer. Y llegará el día que es tan grande que te asesinarán. Te darán muerte. Cuando uno entiende este proceso, empieza a cuidar mucho lo que desea, lo que piensa, lo interior. Y entonces estás buscando perfeccionar la santidad en tu vida. Ese proceso es necesario entenderlo y estar meditando en él y ser muy cuidadoso, muy celoso de no embarazarse de lo que es el mal. Terminará dándote muerte. Muerte espiritual, separado de Dios y adicto a un pecado. Vamos a orar dándole gracias a Dios por lo que nos ha dado esta noche. Padre nuestro, muchas gracias. Abre nuestros ojos más y más, alumbra nuestro entendimiento, abre nuestros oídos. Esta palabra tuya, por el poder de tu Espíritu Santo, penetra hasta lo más profundo de la conciencia, Señor amado. Oh Dios, el sentir, el hacer, el propósito que hubo en Jesús, anhelamos que también nuestras vidas
sean vividas cada día, en cada situación, en cada circunstancia, para la gloria tuya, bendito Señor. Gracias. Padre nuestro, danos el aborrecer el mal. Danos el temor de Dios. Que la santidad nuestra se perfeccione en el temor de Dios. Te lo pedimos y te damos gracias por ello. Y recibimos lo anhelado en esta noche, Señor. Damos gracias. Permítenos leer detenidamente, oh Dios, estos estudios que hemos hecho sobre el holocausto, siendo tan importante en nuestra vida de fe, Señor, en nuestra comprensión del sacrificio, la comprensión de la cruz, oh Dios. Gracias, gracias, Señor. Si lo comprendemos, si lo entendemos, la cruz se adueñará de todos nuestros afectos santos. Sí, Señor, veremos en ella el camino, el paso a la salvación, oh Dios. Te lo pedimos, Señor. Danos esa gracia. Danos esa gracia. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas, Señor, eternamente y para siempre. Y recibimos lo anhelado, recibimos lo pedido, recibimos, Padre nuestro, el amén, el así sea que procede de ti, oh Dios. Eres nuestro papá bueno, Señor. Eres nuestro papá bueno. Abba, Padre, bendito seas. Bendito seas en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias porque solo tú conoces al Hijo. Y es comunión tuya con nosotros el que nos permitas conocer más de Jesús. Es comunión tuya con nosotros. Gracias por esa comunión. La reconocemos hoy, te adoramos y bendecimos, oh Dios. Nuestra comunión es contigo, Padre, y con el Señor Jesucristo. Bendito seas, oh Dios. Gracias. En el nombre de Jesús, danos más y más de esa comunión tuya, Padre, con nosotros. Comunión por la cual nos dejarás conocer cada vez más y más de Cristo a través de estas ofrendas que describen su obra, Señor, en la cruz. Bendito seas, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén, oh Dios de gloria. Gracias, Señor.